Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias son, cree en Cristo y serás salvo. Eso es una noticia mejor que cualquier noticia que podamos ver en los noticieros. La mejor noticia que se le puede dar al género humano en toda la historia. Entonces, si entendemos que la salvación es por gracia, pasamos al siguiente nivel y tenemos la oportunidad de estar concentrados en nuestro crecimiento espiritual. Ya podemos ir despejando la duda de que necesitamos algún método de salvación, de que tenemos que hacer algo, de que debemos cumplir ciertos requisitos. Ya todo está pagado, tetelestai, todo está consumado. Y para mí es un privilegio, un placer poder retomar y recordar estas maravillosas buenas noticias. Entonces, pero eso es para estar salvo, para estar en comunión con Dios, tan sencillo como cita tu pecado, sé lleno del Espíritu y dedícate a crecer espiritualmente. Entonces comienzas a disfrutar este paseo por un lugar escabroso, por un lugar lleno de espinas, por un recorrido terrible que es la vida diaria. Y algunos momentos de nuestra vida podrán ser un poco más placenteros, más relajados, más agradables. Sin embargo, si analizamos el 80%, el 70% de nuestra vida es golpe tras golpe tras golpe. Ahora, mientras estamos llenos del Espíritu Santo, y tenemos información circulando en los 7 compartimentos de nuestra alma, tenemos la posibilidad de disfrutar ese recorrido escabroso. Entonces, unos breves instantes para presentar nuestros pecados ante Dios, citar nuestros pecados, decirle, Padre, gracias porque tu Hijo Jesús lo pagó todo en la cruz. Y eso es el segundo regalo más maravilloso que puede haber. Unos breves instantes e iniciamos nuestra clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te lo pedimos que vengas a ser claro a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el título recibido por Cristo una vez que cumple con el cometido, con la misión en el campo de batalla. Ese campo de batalla que es estar enfrentándose a las adversidades cotidianas de la vida. Estoy tratando de hablar despacio porque me suelen decir que hablo muy rápido. Entonces estoy tratando de pronunciar más despacio, hablar más despacio para que se pueda entender mejor lo que digo. Entonces, volviendo al tema. Ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores, de hecho no se había mencionado en ningún momento antes. Se menciona como el título de honor que recibe Cristo al haber cometido haber cumplido con el acometido, con la misión, que era pagar todos los pecados del género humano en el momento de la crucifixión. Entonces, en el preconocimiento de todo, en la omnisciencia de Dios, en la eternidad de Dios, Él ha visto desde la eternidad pasada que eso iba a cumplirse. Sin embargo, tiene que decir eso tetelestai para que quedase registrado que todo había sido consumado. De hecho, si nos vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios descansó al 7º día, no porque estuviese cansado, sino porque era una manifestación, una declaración de que efectivamente había sido completado toda la obra por Él, donde nosotros no tuvimos ningún tipo de participación. Y eso debemos tenerlo claro porque el propósito de entender esto es que entendamos que nosotros no podemos hacer nada. Nuestra participación es prácticamente disfrutar de los privilegios, del regalo, del hecho de que Él lo hizo todo y nosotros nos llevamos los beneficios. Él se lleva la gloria. Y entonces dejamos de vernos a nosotros mismos. No somos el centro de la acción de todo este magnífico plan. Y aunque seamos unos fracasados como miembros de la familia real, el plan de Dios no fracasa. Porque el plan se soporta sobre Él, no sobre nosotros. Y es maravilloso.
porque nos da una sensación de alivio, de tranquilidad, de que nosotros no debemos hacer nada, donde nosotros lo único que debemos hacer es disponernos a estudiar, pero para el enriquecimiento nuestro, para nuestro crecimiento espiritual, porque así nosotros logramos desarrollar la capacidad para recibir, porque en la medida que vamos creciendo espiritualmente, comenzamos a recibir más bendiciones. Y la bendición no tiene que ser material. La bendición máxima es el hecho de estar en medio de una circunstancia difícil diciendo, Padre, gracias, porque si esto me está sucediendo, es porque tú lo has permitido, es porque tú así lo has querido. Estaba escrito desde la eternidad pasada y entonces estamos en la oportunidad de disfrutar de todo este privilegio de estar en la situación que estoy creciendo espiritualmente. Ese es la verdadera bendición. Entonces, continuando con nuestro texto. Recuerden que esto es un texto de teología sistemática extraída, extrapolada por el coronel Robert B. Finn y traducida al castellano por mi comunicador, don Armando García. Y hay que agradecer por ese trabajo tan minucioso, detallado, específico y a fondo que hizo el coronel y luego mi comunicador, don Armando García, con el que ya llevo aproximadamente 24 años estudiando. Sí, más o menos 20, 22 años, mejor dicho. Bien, continuando aquí, dice en Juan 3:15, para que todo aquel, es decir, cualquiera del género humano que cree, se hace énfasis en creer, pistis, en él, en mayúscula, porque él está hablando de la persona, segunda persona de la Trinidad, en que él cree en él tenga vida eterna. Y en Juan 3:16 nos dice, porque vean, cláusula de propósito, el Dios, refiriéndose a Dios Padre, amó al mundo tanto, amor impersonal. Recordemos que está amor personal y amor impersonal. El amor personal es el que Dios tiene por todos los miembros de la familia real. Y eso es a consecuencia de que cuando creemos en Cristo, en ese instante se nos imputa la vida eterna, el Espíritu Santo crea un espíritu humano, se nos imputa la rectitud de Dios, que es el atributo que une a Dios Padre con los miembros de la familia real. Es decir, en ese instante recibimos la rectitud de Dios. Qué increíble que antes de creer en Cristo estábamos muertos espiritualmente y no teníamos la rectitud de Dios. Era cuerpo y vida de mente, vida de alma, pero no teníamos vida de espíritu, por lo cual no podíamos compartir la rectitud de Dios, no teníamos la rectitud de Dios y no podíamos tener una vida eterna con Dios. Entonces, en ese instante suceden una cantidad de cosas impresionantes. Porque vean, cláusula de propósito, el Dios Padre, amó al mundo, es decir, a todo el género humano, de manera impersonal, donde ama a todo aquel individuo, aun y cuando no tenga no haya sido imputada la vida eterna, aunque no tenga, entonces es amor impersonal, porque donde el amor reposa en el individuo que ama, en quien ama y no en quien recibe. Dios ama a todo el género humano, pero ama de manera personal a aquel miembro de la familia real, aquel que tiene la rectitud de Dios imputada, producto de haber creído en Cristo. Amó al mundo tanto como con el resultado, a veces me tranco, con el resultado, que es cláusula de resultado, Él dio a su Hijo, el monogenés, el nacido en forma única, porque fue el único que no fue engendrado por un hombre. Fue engendrado por el Espíritu Santo y el espermatozoide fue el espermatozoide del Espíritu Santo, donde el hombre no interviene porque el hombre es quien transmite la naturaleza de pecado. Nacido en forma única porque es el único con la unión hipostática, deidad indisminuida y humanidad verdadera, a fin de que, cláusula de resultado, todos, es decir, cualquier número de seres humanos, los que crean en Él, en Jesucristo, absolutamente nunca perecerán, sino que tendrán vida eterna. Si esto no es un regalo impresionante, maravilloso, entonces, ¿qué más lo es? Entonces, cuando veamos una situación difícil, podemos evaluar si eso es para que crezcamos espiritualmente. De hecho, toda adversidad sirve para crecer espiritualmente. Pero si es un producto de la disciplina divina, porque toda disciplina es porque Dios te ama. Entonces,
es una confirmación de que efectivamente somos hijos de Dios. Al no creyente no importa si le pasa cualquier cosa desagradable, porque ese individuo no cree en Cristo. Y eso son simplemente eventualidades de la vida. Pero en el caso de los miembros de la familia real, nosotros tenemos la bendición de que la adversidad que recibimos es parte de la disciplina divina, o es parte de las circunstancias que Dios permite para que nosotros nos concentremos en Él y con eso vamos a crecer y alcanzar felicidad en medio de esto. Eso es impresionante. Y cuando ya tú te encuentras en una situación difícil, que para muchos sería una situación de desesperación, una situación de adversidad terrible, que los haría alarse los cabellos, ese es un instante en el que tú puedes decir, Padre, si en este momento yo tengo que dormirme en esa camilla de hospital para no volver a despertar físicamente y estar en el tercer cielo contigo, gracias. O llega un punto en el que ni siquiera te preocupa por lo que vaya a suceder. Eso es el máximo beneficio que podemos sacar mientras estamos acá. Continuando. En Juan 3:18 dice, el que cree en él, en Jesucristo, no es juzgado, es decir, no estará en el juicio final, pero el que no cree en él ya ha sido juzgado, es decir, el nacimiento físico. En el momento del nacimiento físico, nosotros somos condenados para toda la eternidad. Por eso que un bebé, por más hermoso que se vea, Dios no lo ve con ojos de qué lindo el bebé, porque en ese instante está viendo un ser muerto espiritualmente. Ahora, dentro de la gracia de Dios, si ese bebé pierde la vida antes de su oportunidad para creer en Cristo, de todos modos Dios, o su momento de conciencia de Dios, Dios le va a otorgar la vida eterna. Por eso no debemos alarmarnos por niños que mueren en las guerras. ¿Es triste? Sí, claro. Ante los ojos del ser humano es triste, pero ante los ojos de Dios esa es una oportunidad y una bendición para ese niño. Porque si vemos niños en países islámicos que mueren durante una guerra, probablemente si ese niño no muere va a hacerse musulmán y luego va a hacer quién sabe qué cosa. Pero entonces el mejor regalo para ese niño es justamente que deje el cuerpo para estar cara a cara con Dios. Ese es parte del regalo divino. Pero si ese niño no es condenado al momento del nacimiento, entonces ese niño no tiene posibilidad de ser salvo. Es complejo y es quizás un poco confuso, o quizás es un poco injusto ante nuestros ojos, pero no ante los ojos de Dios. Es la forma correcta, es como Dios opera y es perfecto, porque Dios le va a entregar la vida eterna a ese niño, por el regalo de haber sido condenado y por el regalo de la salvación que proveyó Cristo en la cruz. El que cree en él, Jesucristo, no es juzgado, no estará en el juicio final, pero el que no cree en él ya ha sido juzgado en el nacimiento físico, porque no ha creído en la persona del Hijo de Dios, es decir, el nacido en forma única. Y recordemos que al instante de creer en Cristo nace, el Espíritu Santo crea un espíritu humano. Entonces es un regalo increíble. Y notemos que creer se repite 3 veces en ese versículo, porque el énfasis es cree, cree, cree. En Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece, es decir, el que no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira, y recordemos que en este caso ira es un antropopatismo, es decir, aplicar palabras para explicar una política humana en Dios para que nosotros podamos comprender. No significa que Dios sufra ira, porque Dios no tiene ira, porque eso es un pecado. Cuando se refiere a ira, se está refiriendo a juicio. Entonces, la ira de Dios está en Él. Entonces, ahí está, porque Dios es perfecto, no es bueno, porque Dios no puede ser bueno, porque ser bueno podría ser malo. Ahí se está refiriendo a juicio, a condenación. Porque Dios, y voy a repetir este pedazo, no verá la vida, sino que la ira, es decir, el juicio y condenación de Dios, permanece sobre él. El asunto en la salvación es que o tú crees en Cristo una vez, o tú no crees. Y dice en Juan 6:47, de cierto, recuerden que cuando dice cierto, de cierto, está refiriéndose a punto de doctrina. Ese es un punto importante, está introduciendo un tema de doctrina importante. Yo les digo a ustedes, el que cree en mí tiene vida eterna. No hay más, no hay que añadirle absolutamente nada más.
Y es increíble cómo tanta gente piensa que debe creer en Cristo, pero además de eso creer en imágenes, o creer en Cristo y hacerlo público, o creer en Cristo y arrodillarse, o caminar hasta el estrado, o aportar un cierto monto económico, cuando no tiene nada que ver con algo que podamos hacer, o que tenemos que dejar de consumir alcohol, o drogas, o dejar de hacer algún tipo de cosa que hacemos habitualmente. Entonces, para que quede claro, no existe ningún otro método de salvación que no sea Cristo. Y luego en las siguientes lecciones vamos a ver cómo funcionaba la salvación en el Antiguo Testamento. Entonces, la salvación es solo por creer en Cristo y nada más. Porque si no, imagínense, no le dijo en ningún momento al ladrón que se encontraba junto a él que se bajara y se bautizara, o que diezmara, o que hiciera alguna penitencia, o que se arrepintiese de sus pecados personales. Porque, por cierto, no existe tal cosa como un ladrón bueno y un ladrón malo. No hay tal cosa, no existe tal cosa. No existe tal cosa como Robin Hood. Eso es igual robar. Además que Robin Hood es socialista. Bien, yo les digo a ustedes, ok, de cierto, yo les digo a ustedes, el que cree en mí tiene vida eterna. No hay más. En Juan 11:25 nos dice, Jesús le dijo a ella, a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque muera físicamente, vivirá eternamente, espiritualmente. En Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Jamás. ¿Crees esto? Tenemos que creer mientras estamos vivos. No hay una segunda oportunidad después de morir. Hay quienes se arrepienten en el último instante de su vida, cuando están dando su último respiro. Y probablemente ese individuo fue terrible, pero no existe ninguna diferencia entre Hitler y una viejita muy buena que va a misa todos los domingos. Entonces no tiene nada que ver con el comportamiento. Y aunque para nuestros ojos podría ser terrible la comparación, y aunque ante nuestros ojos pueda ser horroroso la comparación, porque mi abuelita es muy buena, pero si mi abuelita no ha creído en Cristo, está en el infierno. Porque si aunque mi abuelita se portase muy bien, eso no significa de que Dios se impresionase con su buen comportamiento. Significa que no depende de cualquier acción humana, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Allí la grandeza del regalo es justamente la obra de Cristo en la cruz. Y donde radica su inmenso amor, su infinito amor, es justamente en que reposa en lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, independientemente de que Hitler haya asesinado 20 millones de personas, 6 millones de judíos, y creyese que él tenía la autoridad y el poder y la encomienda de Dios de salvar a la humanidad y de gobernar a la humanidad, incluso ese individuo, si creyó en Cristo, así sea en el último instante de su vida, en su último respiro, ese individuo está en el tercer cielo. Eso especulando, no sé si creyó en Cristo o no, pero ¿por qué? Porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Habrán sinvergüenzas que esperarán el último instante, pero bueno, de eso se encarga Dios. Y bien, continuando. En Juan 20:31. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el comisionado para la salvación, el Hijo de Dios, y que creyendo ustedes, tengan vida en su nombre, en su persona. Cree en su majestad Jesucristo, dice en 16:31, en Hechos 16:31. Cree en su majestad Jesucristo y tú serás salvo. Y si alguien en tu casa cree en Cristo, ellos también serán salvos. Porque este versículo originalmente, esto es una adaptación del Coronel, este versículo originalmente dice, cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, tú y tu casa siempre y cuando crean. Porque no es que por el hecho de que el padre, por ejemplo, crea en Cristo, el resto de la familia va a hacerlo, va a ser salva. Eso va a depender si los demás piensan, que si creen en Cristo. ¿Por qué? Porque van a tener la posibilidad de que el padre de la familia va a poder compartir el mensaje de salvación con ellos. Pero está potencialmente allí, pero no significa que van a ser salvos automáticamente. Y bien, porque vamos a ver un poquito lo que dice el diccionario de la palabra salvación, sotería. ¿Y por qué es importante entender la palabra sotería? De hecho,
Como les he mencionado otras veces, la palabra sotería puede traducirse de dos maneras: salvar o liberar. Y de hecho es un estudio en el que se basa buena parte de muchísimos textos teológicos sobre estudios muy amplios sobre lo que significa soter y sobre lo que soporta, digamos, la teología cristiana en buena parte, se soporta sobre este concepto, el de la salvación. Y si a lo mejor hemos sido un poco extensos en las grabaciones de las clases, es precisamente para que se pueda comprender lo mejor posible. Y aunque pueda parecer repetitivo, la idea es que el concepto se entienda lo mejor posible y cale y se quede allí, porque de esto depende el hecho de que podamos pasar al siguiente nivel e ir creciendo y creciendo y creciendo. Y estos 4 años que hemos estado grabando clases no es más que la introducción a lo que vamos a ver más adelante, porque ahora es que nos queda mucho por recorrer, muchísimo. Pero en la medida que vamos comiéndonos poquito a poquito, poquito a poquito, con perseverancia, con constancia, con ambición, porque si una cosa se llega a desarrollar, una vez que se crece espiritualmente y se es positivo la palabra de Dios, es que se despierta un hambre impresionante por conocer y conocer y conocer y conocer, porque lo único que deseas es seguir creciendo espiritualmente. No porque tienes una ambición material, sino porque tienes una ambición espiritual, porque reconoce la información espiritual, lo maravilloso que es tener la confianza en Dios y tener tu tranquilidad y tus esperanzas en Dios. Eso es increíble. Bien, la palabra sotería denota liberación, preservación, salvación. La salvación se usa en el Nuevo Testamento de la liberación material y temporal de peligros y aprehensión nacional, hablando de casos en los que Dios salva a naciones completas, como lo dice en Lucas 1:69, cuerno de salvación, hace la mención de eso. Ahora, si bien es cierto que podemos ver situaciones increíbles en las noticias, donde se desarrollan grandes guerras, donde nos podríamos encontrar en situaciones inminentes de ataques foráneos, Dios va a preservar a su pueblo si es parte de su plan y lo va a proteger. Y puede ser que caigan un millón de bombas a tu alrededor y si Dios quiere que te salves, te vas a salvar. Puedes estar sometiéndote, a punto de estar sometido a una cirugía, una intervención quirúrgica muy delicada. Y si Dios quiere que te opere un chamán con un machete y te salves, lo va a hacer. O puede ser que te vayas a someter a un tratamiento médico o a una operación muy sencilla y te puede venir a operar el mejor cirujano, pero si es el momento en que Dios quiere que estés en el tercer cielo, pues así será. No hay nada que te lo quite. Y lo mejor de todo es tener la tranquilidad de saber si esto va a pasar, Padre, gracias. Porque entonces desarrollas un nivel de tranquilidad que no se compara con nada, que hasta los médicos se sorprenden cuando tú, estando en una situación como esa, les das ánimo a ellos. Y dicen, no me preocupo, doctor, no se preocupe usted. Lo que tenga que pasar, que suceda. Y yo he visto casos como ese. Y es increíble. Bien, continuando acá, nos dice también en Hechos 7:25, libertad, se traduce como libertad, como salud personal, como del mar. En Hechos 27:34, de la cárcel, como dicen Filipenses 1:19, liberación, salud del diluvio. En Hebreos 11:7 hace mención también que su casa se salvase y la salvación de tu casa, de la liberación espiritual y eterna, concedida inmediatamente por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Y recordemos que arrepentimiento es cambio de forma de pensar, metanoeo, pero no con respecto a nuestros pecados, sino con respecto a lo que hizo Cristo en la cruz. Siempre el énfasis es en Él y no en nosotros. Entonces, en quien únicamente se puede obtener esa salvación. Hechos 4:12. Y en esa base, y en base de la confesión de Él como Señor. Nos dice Romanos 1:16, Efesios 1:13. Entonces, le digo los versículos para no leerlo uno por uno, porque si no la clase se va a hacer eterna. Entonces, para que ustedes vayan revisando y comprobando todo esto. Donde la referencia especial, aunque no total, es en el mantenimiento de la paz y la armonía, según dice en 1 de Pedro 1:9. Esta presente experiencia por parte de los creyentes es virtualmente equivalente a la santificación para este propósito. Dios puede hacerlos sabios
Segunda de Timoteo 3:15. No deben descuidarla, la salvación. Ahora, no la salvación, la liberación. Y allí donde se presta confusión, porque la palabra sotería puede significar salvar, como lo hemos leído ya, salvar o liberar. Entonces, no deben descuidarla. Dice, no deben descuidar esa libertad, porque nosotros tenemos la libertad de hacer lo que nos plazca, y de hecho vamos a hacer lo que nos plazca, pero debemos cuidarla en cuanto a tenemos que tratar de utilizar esa libertad para crecer espiritualmente, para conocerlo más, y en esa medida vamos a fortalecer, a construir un edificio en nuestra alma. Y de la futura liberación de los creyentes en la parusía. Parusía es maravilloso tema también. Es una visión futura o una promesa de Dios, de Cristo, para sus santos. Los santos que somos todos los miembros de la familia real, todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como de la edad de la iglesia, que estamos ahora, y a futuro también. Salvación, que es el objeto de su confianza, confiada esperanza. Y así una cantidad de cosas. Entonces, soter dice Salvador también. Salvador, liberador, preservador, se utiliza de Dios en Lucas 1:47, 1 Timoteo 1:1 y 2:3, o sea, 2:3, y en el sentido del preservador, ya que Él da a toda vida y aliento a todas las cosas. Bueno, esto es impresionante. El sustentador, preservador de la iglesia. Su cuerpo a su vuelta para recibir la iglesia a sí mismo. Dios Padre, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, donde el pronombre nuestro, que viene de inmediata relación con Dios, involucra la inclusión de ambos títulos como referentes a Cristo. Lo mismo que en el pasaje paralelo del versículo 11, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos pasajes son, por tanto, un testimonio a su deidad. No debemos olvidar que Cristo es Dios, la segunda persona de la deidad. Y bueno, así continuando entonces con nuestro tema de nuestro texto del coronel. Vale. Y en Gálatas 3:26 nos dice, porque todos ustedes, es decir, creyentes, porque recordemos que la mayor parte de la palabra de Dios está dirigida al pueblo, a los miembros de la familia, a los que creyeron en Cristo y que creen en Cristo constantemente. Porque todos ustedes, creyentes, siguen siendo hijos adultos, familia real, a través de la instrumentalidad de la fe en Cristo Jesús, a través de la operación efectiva de Cristo en la cruz. En Romanos 1:16 nos dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, es decir, de las buenas noticias de Cristo, pues Él es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al gentil. Cuando dice el judío primero es porque el mensaje era dedicado al judío y al gentil era el que no era judío. En los primeros años de la iglesia, los miembros de la iglesia eran judíos que practicaban el judaísmo. De hecho, Pablo, Pedro y todos ellos eran judíos. Entonces, el mensaje originalmente era para el pueblo judío, para aquellos que eran miembros del Sanedrín, como era Pablo, por ejemplo, fariseos, estudiosos de la Biblia. Entonces, luego que ellos rechazaron, como nos dice en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos se está refiriendo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y luego el mensaje gentiles se está refiriendo a los no judíos, a los griegos y por consecuencia a nosotros. Pero el mensaje iba dirigido al pueblo judío. Y esa es la razón también, por cierto, del don de lenguas. Había una diáspora, una gran cantidad de judíos que habían crecido o nacido y crecido fuera de Israel y que una vez al año se reunían en Roma. Y entonces recibían de diferentes partes del continente, venían judíos que hablaban diferentes idiomas. Y el don de lengua se les fue entregado a los miembros de la familia real para que les predicasen en sus idiomas. Cuando estos turistas llegaban, se impresionaron de escucharlos hablarles del Evangelio, hablarles de la palabra de Dios en su idioma original. No eran en idiomas angélicos, como dice mucha gente, balbuceando palabras que no se entienden.
Había quien pronunciaba las palabras en el idioma. Vamos a hablarlo como un ejemplo ahorita. Francés, inglés, alemán. Pero había quienes interpretaban y entendían esas lenguas porque eran idiomas reales. No estábamos hablando de idiomas raros. Entonces, ese fue el propósito del don de lengua. Ya no existe, ya no es necesario. Porque todos ustedes creyentes siguen siendo hijos adultos de Dios a través de la instrumentalidad de la fe en Cristo Jesús. En Romanos 1:16 nos dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, de las buenas noticias de Cristo, pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al gentil. Todos son salvos en la misma forma, ambos judíos y gentil. Y no existe tal cosa como un motivo para que discriminemos por raza. El racismo es una estupidez, una muestra de ignorancia. En Romanos 3:20 nos dice, no por las obras, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues a través de la ley es el conocimiento del pecado. Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. A Marta. En Romanos 3:21 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, la rectitud de Dios ha sido manifestada, siendo comunicada por la ley y los profetas. Escrituras del Antiguo Testamento. En Romanos 3:22 dice, precisamente la rectitud de Dios a través de la fe en Cristo para todos aquellos que creen, porque no hay distinción entre judío y gentil. En Romanos 3:28 nos dice, porque nosotros mantenemos que el hombre es justificado por la fe, totalmente aparte de las obras de la ley. Y estoy diciendo, aquí tengo un compilado de varios versículos que hacen mención. Y los repite en diferentes formas. En Romanos 4:4 dice, ahora, para el que trabaja para salvación es aquel individuo que está constantemente pensando que puede o debe hacer algo para salvación. Su salario, es decir, su pago, se le calcula no en las bases de la gracia, pero en las bases de la deuda. Aquel individuo que cree que debe hacer algo, pues no va a ser salvo y va a ser más bien contado como deuda. Romanos 4:5 nos dice, ahora se refiere a los creyentes, pero al que no obra para salvación, sino que cree en él, quien justifica al no creyente, su fe le es acreditada para rectitud. En Romanos 4:14, porque si los que se basan en la ley son herederos, entonces la fe ha venido a ser nula y las promesas han sido canceladas. Gálatas 2:16, pero sabiendo que una persona espiritualmente muerta no es justificada por las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús, porque para que podamos ser justificados por fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna persona será justificada. Entonces, ¿cómo somos justificados en los ojos de Dios, ante los ojos de Dios? Nos lo responde en Romanos 5:1. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, fe sola en Cristo solamente, y no en imágenes ni nada más, nosotros tenemos paz, es decir, reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2:8, porque por gracia, es decir, por regalo, ustedes han sido salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados por medio de la fe. Ese es el perfecto, el tiempo perfecto del griego, es una obra en el pasado con el resultado que continúa permanentemente. Porque por gracia, es decir, regalo, ustedes han sido salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados por medio de la fe. Y esto, es decir, la salvación, no de ustedes, pues eso es un regalo de Dios. Regalo, regalo, regalo. Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Hay cuidado con llenarnos de vanidad, pensando que nosotros podemos agradar a Dios. El regalo de Dios, la salvación, no como resultado de obras, para que nadie se gloríe. El único medio de salvación es un acto de fe personal en Cristo, con nada añadido a este. El añadir algo a la fe de Cristo para salvación es no salvación. Si le agregamos algo estamos anulándola. Si cuando tú crees en Cristo, tú estás dependiendo de alguna otra cosa, además de fe en Cristo, tú no eres salvo. Filipenses 3:9, el ser hallado en Él, no teniendo mi propia rectitud derivada de la ley, sino aquella que es por la fe en Cristo, la rectitud que viene de Dios en las bases de la fe. Segunda de Timoteo 3:15, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales son capaces de darle sabiduría que lleva a la salvación por medio de la fe, la cual es en Cristo Jesús. Inclusive si después renuncias
tu fe en Cristo, tú todavía eres salvo. Y yo conozco un caso muy particular, un querido amigo que creyó en Cristo y es apasionado, es intenso, eh, eh, se esforzó, dedicado a estudiar, a hacer buenas obras, un ser excepcional, una persona maravillosa al quien le tengo mucho afecto, mucho cariño. Se hizo muy devoto a la palabra de Dios, estudió muy fervientemente y luego se convirtió al judaísmo, negando la salvación, negando la figura de Cristo, negando que Cristo fuese Dios y rechazando todo lo que había estudiado por mucho tiempo. Pero eso no lo sabe él, pero eso no significa que haya perdido su salvación. Es igual al caso de Pablo cuando él volvió a Jerusalén para hacer votos junto a Santiago y se rapó la cabeza pensando que con eso agradaba a Dios, porque hubo un momento de reversionismo y luego lo pagó caro, porque a él le había sido ordenado que fuese a Roma y se desvió a Jerusalén porque no quería ir a Roma. Él sabía lo que le esperaba, pero luego fue tomado preso, llevado a Roma a la fuerza y allí pasó sus últimos días. Lo interesante del asunto fue que también escribió las mejores cartas con las cuales estudiamos constantemente. Entonces, aún y cuando nos desviemos, aún y cuando creamos que rechazamos haber creído en Cristo, si creíste en Cristo de forma correcta, ten por seguro que aunque te desvíes, vas a ser salvo. Quizás Él, cuando llegue el momento del rapto o deje el cuerpo y se encuentre en el tercer cielo y digas, tú estás aquí porque creíste en Cristo en tal fecha, no se lo va a creer, que habrá perdido una gran cantidad de tiempo haciendo cualquier otro tipo de cosa que no tiene nada que ver con Dios. Imagínense, rechazar la obra de Cristo en la cruz, pero ya no lo pierde, que es lo interesante y lo hermoso de todo esto, lo maravilloso de todo esto, es que no la pierdes. Entonces nos dice en 2 Timoteo 2:11, fiel en la palabra, porque si hemos muerto con Él, con Cristo, la verdad posicional retroactiva, y así es una afirmación, también viviremos con Él, con Cristo. Nos lo reafirma, nos lo confirma constantemente. 2 Timoteo 2:12, si perseveramos, es decir, creyentes que ejecutan la vida espiritual única, tenemos el privilegio de poder ejecutar la vida espiritual que Cristo mostró, utilizó. Él fue el prototipo de la vida espiritual y la ejecutó a perfección. Entonces, si nosotros observamos y aprendemos eso, podemos usar los mismos recursos divinos que Cristo utilizó en la cruz y comprobar constantemente que sí funciona, que sí puedes tener tranquilidad y paz y confianza en medio de las increíbles circunstancias de la vida. Si preservamos creyentes que ejecutan la vida espiritual, también reinaremos con Él en el milenio, porque de hecho un buen lote de miembros de la familia real que hayan llegado al crecimiento espiritual vendrán a gobernar aquí en la tierra en el milenio con Cristo. Esos 1000 años de gobierno cristiano. Entonces se les asignarán un territorio para gobernar junto con Cristo. Es un privilegio, pero claro, se requiere crecimiento espiritual. Entonces, si le negamos, creyentes que se niegan a ejecutar la vida espiritual única, es decir, que estamos hablando de creyentes, Él también nos negará a nosotros. ¿Pero qué nos va a negar? Esto se manipula muchas veces haciendo creer que nos va a negar la vida eterna. No, nos va a negar las bendiciones depositadas para el tiempo y la eternidad. Es decir, las que vamos a recibir aquí y las que vamos a recibir en la eternidad. En 2 Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Recordemos que parte o uno de los atributos divinos es fidelidad. Dios es fiel y aunque nosotros seamos infieles, Él no puede ser infiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que Dios pueda arrepentirse de lo que promete? Dios Padre no puede negar la habitación de la Trinidad. Este es otro título importante. En Juan 5:11-13. ¿Y qué significa eso? Que en el instante que creemos en Cristo, en ese instante se edifica un templo en el alma de cada uno de los miembros de la familia real. Y de hecho, ese amigo del que mencionó anteriormente, él decía que Cristo no había derribado el templo porque todavía existían partes del templo actualmente. Cristo no cumplió con eso. Claro, pero es que no se está refiriendo a que Él destruiría el templo físico,
sino esa barrera que había entre Dios y el hombre, que fue derrumbada por él al pagar los pecados en la cruz. Y que a partir de ese instante, todo el que cree en Cristo se le edificará un templo en el alma. Eso es infinitamente más grande que una pared de concreto o de piedra, de lo que quiera. En Juan 1, 1 Juan 5:11, de hecho, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, la vida de Dios, y esta vida está en su Hijo, Jesucristo. 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene vida, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:13 nos dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en la persona del Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan que ustedes tienen vida eterna. La salvación es por gracia. Quiero ir un poquito más rápido para ver si termino con este tema, porque quedan 6 páginas. Pero claro, me extiendo para hacerlo un poco más claro y voy leyendo un poquito despacio para evitar que se me queden dormidos o que no entiendan lo que digo. Porque a veces sí me han dicho. De hecho, recientemente hablé con mi comunicador y con su esposa, que doña Sharon, su esposa, quien ha sido su mano derecha, con quien ha estado estudiando y trabajando constantemente y dedican el 100% de su tiempo a enseñar y a grabar clases. Pero ella es norteamericana y habla español muy bien, porque obviamente está casada con un mexicano. Sin embargo, cuando yo hablé con ella en estos días, me dice, ya va, que no le entiendo nada a David. Porque suelo hablar un poco rápido, quizás porque soy de Margarita. Entonces, dice, en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por medio de su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia excluye la obra del hombre. Romanos 4:4. Ahora, para aquel que trabaja para salvación, su salario se le calcula, no en las bases de la gracia, sino en las bases de la deuda. Romanos 4:5. Pero el que no obra para salvación, sino que cree en él, quien justifica al no creyente, su fe le es acreditada para rectitud. Romanos 4:16. Por esta razón, por fe en la salvación, para que venga a ser de acuerdo a la gracia, para que la promesa sea firme, para que todos los descendientes, creyentes, judíos y gentiles, no solamente para aquellos que son de la ley, creyentes vivos durante la dispensación de la ley, sino también aquellos que son de la fe sola en Cristo solamente, de Abraham, quien es el Padre de todos, creyentes judíos y gentiles. Romanos 5:12, por lo tanto, así como por un hombre, Adán, el pecado original, entró en el mundo y la muerte espiritual a través de la naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual se extendió al género humano porque todos pecaron. Eso fue con el que empezamos la clase de hoy, Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, transfirió la naturaleza del pecado a todo el género humano. A Adán se le fue entregado el gobierno del mundo. Sin embargo, al momento de pecar se lo entregó a Satanás. Y en este momento Satanás es el gobernante del mundo. Basta verlo, la cantidad de conflictos, la cantidad de religiones, de expresiones satánicas, de gente atea, y los que creen muchas veces están tan confundidos. Eso es satánico total. Y hay una manifestación, y lo interesante de todo es verlo y entender que no son más que expresiones satánicas, porque Satanás gobierna. Y por eso los que crecen realmente espiritualmente somos tan poquitos. Pero entonces tenemos el impacto impresionante a nuestra sociedad de poder crecer espiritualmente. Y no es que andamos con una credencial en el pecho mostrándosela a todo el mundo, porque somos héroes invisibles, trayendo prosperidad, seguridad y bendición a nuestra área de circulación, a nuestra ciudad, a nuestra familia, solo porque nos concentramos en Dios. Entonces imagínense la bendición tan impresionante que significa esto y que podemos nosotros transferir a los demás. No porque seamos maravillosos, sino porque Dios bendice su palabra y honra su palabra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, así como por un hombre, Adán, el pecado original, entró en el mundo y la muerte espiritual a través de la naturaleza del pecado, así también la muerte espiritual se extendió al género humano porque todos pecaron cuando Adán pecó. Por lo tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, repitiendo aquel versículo, y la muerte por el pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:15, pero el regalo no es como la ofensa, porque si por la ofensa, es decir, el fracaso de aquel uno, Adán, murieron muchos, cuánto más abundó para muchos la gracia de Dios y el regalo por la gracia de un solo hombre, Jesucristo.
la unión hipostática. Romanos 5:17. Porque si por la ofensa de uno, Adán, reinó la muerte espiritual, por aquel uno, cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y el regalo de la rectitud, es decir, la posicional y experiencial, mediante aquel uno, es decir, Jesucristo. En Efesios 1:6 nos dice, resultando en el reconocimiento de la gloria, es decir, la esencia de Dios. Cuando se menciona la gloria de Dios se está refiriendo a la esencia, a estos 10 atributos: soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. El resultado del reconocimiento de la gloria, de la fuente de su gracia, todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en la base de la cruz. Esa es la gracia, desde donde Él nos ha perseguido con gracia, que no lo merecemos, no lo podemos ganar y no podemos hacer nada para recibirla. En el amado, en Cristo. Efesios 1:7, por quien, Jesucristo, nosotros tenemos redención a través de su sangre, es decir, su muerte espiritual, el perdón de los pecados, en las bases de las riquezas de su gracia. Cuando veamos su sangre, se está refiriendo a la muerte espiritual, no a su sangre física, porque no es la sangre física la que paga los pecados, es la sangre, es la muerte espiritual, la representación de lo que Él tuvo que hacer en la cruz, se representa por la sangre, pero es la muerte espiritual la que paga el pecado. Porque si no, faltarían toneladas y toneladas y litros, millones de litros de sangre. Entonces, en 2 Timoteo 1:8 nos dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio, las buenas noticias, según el poder de Dios. 2 Timoteo 1:9, quien nos ha salvado y quien ha llamado a la familia real a un estilo de vida santo, es decir, separados, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio plan predeterminado y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo, que el tiempo empezara, es decir, desde la eternidad pasada. ¡Wow! ¡Qué increíble! Increíble regalo. Y nos vamos a adelantar un poquito para ver si adelante. Sin embargo, vemos a Jesús resolviendo el conflicto angélico. Ese es uno de los próximos temas que vamos a estudiar y es hermosísimo. Vamos a ver un poquito de este análisis. La silogística lógica deduce que la salvación es por gracia y nada más por gracia. Estamos metiéndonos en temas un poco más densos, un poco más técnicos, teológicamente hablando, porque necesitamos entender un poco más a fondo lo que significa todo esto. La silogística lógica deduce que la salvación es por gracia y nada más por gracia. La forma de argumento de Aristóteles se le llama silogismo, utilizando paralelismos con el mundo secular, digámoslo así, o con la filosofía de Aristóteles. Este término silogismo lo acuñó, digámoslo así, Aristóteles, el cual es un argumento cuya conclusión es soportada por muchas premisas. Hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. De hecho, de aquí parte un poco también lo que es el método científico, ¿no? La premisa mayor contiene el término mayor, el cual es el predicado de la conclusión. La premisa menor contiene el término menor, el cual es el sujeto de la conclusión. Por ejemplo, todo A es B, todo B es C. Por lo tanto, todo A es C. A esto se le llama razonamiento deductivo. Por ejemplo, todas las personas nacen espiritualmente muertas. Yo soy una persona, por lo tanto, yo nazco espiritualmente muerto. Creo que está claro. Si quieren lo repito. Por ejemplo, todas las personas, esto es un silogismo con dos premisas, una mayor y una menor. Por ejemplo, todas las personas nacen espiritualmente muertas. Yo soy una persona, por lo tanto, yo nazco espiritualmente muerto. Punto número 2, aquí tenemos un cuadro, vamos a ver si lo puedo copiar y compartir. El sistema de inferencia incluye las 5 indemostrables. Si 1, entonces 2, pero 1, por lo tanto 2. ¿Sí? Bueno, esto creo que mejor no me enrollo tanto con esto porque es un poquito complicado si no se está viendo el gráfico. Entonces, si Cristo murió por los pecados del mundo, entonces Él es el único Salvador. Pero Cristo murió por los pecados del mundo, por lo tanto, Él es el único Salvador. Entonces vamos a avanzar un poco porque este cuadro se hace un poquito complicado de explicar si no lo están viendo. Entonces, Cristo murió como un sustituto por nosotros una sola vez. Nosotros creemos en Él una sola vez.
En Hebreos 9:27 dice, y así como está destinado para el género humano, el no creyente, a morir muerte física una sola vez y después de la muerte física, eso es bueno también entenderlo para que aclaremos que no existe tal cosa como la reencarnación y eso derrumba toda una religión o varias religiones que creen en la reencarnación. Repito esto, en Hebreos 9:27, y así como está destinado para el género humano a morir una sola vez y después de la muerte física, de esto el juicio para el no creyente. El 9:28 nos dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez con el propósito de quitar los pecados de muchos, será visto una segunda vez en el arrebatamiento y en la segunda venida por aquellos que con ansía le esperan, no para llevar el pecado, sino para el propósito de liberación. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan. En Romanos 5:8, pero Dios demuestra su propio amor impersonal hacia nosotros, en que mientras éramos pecadores, y no pecados personales, sino se está refiriendo a no haber nacido de nuevo, Cristo murió espiritualmente como un sustituto por nosotros. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros, el amor impersonal por el género humano en la condición de muerte espiritual, en que siendo pecadores, es decir, objeto de amor impersonal divino, Cristo murió como sustituto por nosotros, muerte espiritual sustitucionaria en la cruz. En Romanos 5:8 dice, tiene la preposición de sustitución que dice huper más el genitivo de ego, es decir, el plural. Porque Cristo, dice en 1 Pedro 3:18, también murió por los pecados me enredé. 1 Pedro 3:18, porque Cristo también murió por los pecados una sola vez para siempre. El recto, Jesucristo, en su humanidad perfecta, como sustituto por los no rectos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, por un lado, muerto en la carne, pero por otro lado, vivificado por medio del Espíritu, que es la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. Nota, como la palabra una vez sigue ocurriendo, es la palabra griega hapax. Huper más el genitivo de ventaja de adikos significa en lugar de los no rectos, o mejor, como sustitutos por los no rectos. Tanto Romanos 5:8 como en 1 Pedro 3:18, Cristo murió como sustituto por nosotros. También ambos versículos dicen, Cristo murió una vez. Por lo tanto, la única respuesta legítima al único acto de sacrificio por nuestros pecados es un acto de fe y fe solamente en Cristo. Y dice en Juan 3:16, bueno, que esto lo hemos leído muchísimo, porque vean, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, viniendo a ser maldición como sustituto por nosotros, porque está escrito, maldito aquel que cuelga en la cruz. Porque haciendo referencia a Deuteronomio 21:23 en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué? Porque maldito es porque está siendo separado de Dios Padre, porque él no puede tener comunión con el pecado y Cristo recibe toda la porquería. Entonces Dios Padre no puede tener relación en ese momento con Cristo. Por eso dice, Dios mío, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué te has separado de mí? La ley pone una pena sobre el pecado. Jesucristo, como nuestro sustituto, fue juzgado por nuestros pecados. Así que otra vez encontramos el huper más el genitivo de la ventaja en el plural de ego, traducido por en lugar de, como sustituto por nosotros. Ego es nosotros o yo, pero en plural. En Gálatas 3:13 dice, la doctrina de la redención es usada porque está hablando de la ley mosaica. La ley mosaica está diseñada para ponernos en el mercado de esclavos del pecado, para que entendamos que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. La única forma que podemos ser redimidos del mercado de esclavos del pecado como miembros del género humano es si alguien paga por nuestra libertad, y tiene que ser un hombre libre. Jesucristo pagó por nuestra libertad en la cruz. Ese es el significado de la redención. Sin embargo, la ley mosaica es usada por muchos como medio de salvación. Es el grave error. Esa gente le añade obras de la ley a la fe en Cristo. En Romanos 3:20 dice, no por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues a través de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley está puesta para que nosotros
comprobemos que no se puede cumplir. Vamos a avanzar un poquito más. En Romanos 3:28 dice, porque nosotros mantenemos que el hombre es justificado por la fe totalmente aparte de las obras de la ley. Así como Cristo murió una vez por nuestros pecados, así una sola vez nosotros creemos en Cristo. Y la primera vez que lo hacemos, somos poseedores de la vida eterna. En Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo Jesús, precisamente nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que podamos ser justificados por fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por la ley, por la ley, ninguna persona será justificada. En Juan 1, 1 Juan 4:9 dice, en esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios ha enviado a su Hijo único, unigénito, al mundo, a fin de que a través de él nosotros vengamos a vivir. La gracia de la salvación es la obra de Dios. Dios Padre imputó nuestros pecados a Jesucristo en la cruz. Dios Hijo recibió la imputación y juicio de nuestros pecados en la cruz a través de su muerte espiritual sustitucionaria, Hooper más el genitivo. Dios Espíritu Santo revela el plan de la salvación a la persona espiritualmente muerta bajo la doctrina de la gracia común que la mencionamos anteriormente cuando dice el mensaje de la salvación a todo el género humano. Por lo tanto, Dios extiende una invitación. Cuando la invitación es aceptada, a través de creer en Cristo como Salvador, que Dios Espíritu Santo hace esa fe eficaz para nuestra salvación. Y en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados en el pasado con el resultado que continúan salvados por medio de la fe. Es un verbo perfecto en griego. Y esto, el evento de la salvación, no de ustedes, pues esto es un regalo de Dios. En Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Y por lo tanto, todo el principio de la salvación eterna es fe sola y en Cristo solamente. Y con esto terminamos la clase de hoy y el tema de la salvación. Entonces, espero que este tema de la salvación haya sido de enriquecimiento, de alimento espiritual, y que no se nos olvide nunca que no hay manera posible que podamos afectar, degradar o anular nuestra salvación. Que no hay manera alguna que nosotros podamos añadirle algo a la salvación, ni para conseguirla, ni para perderla. Porque depende del plan de Dios, que es la gracia. Todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano en las bases de la obra de Cristo en la cruz. Esa es la gracia. Y por eso está diseñado este plan de estudio. Primero con la gracia, la salvación y luego la salvación en el Antiguo Testamento. Para que entendamos en qué consiste el hecho de que en el Antiguo Testamento podían ser salvos también. No era a partir del instante en el que Cristo hizo el pago en la cruz, que cumplió con esa misión. A fin de que podamos entender también cómo era posible que en el Antiguo Testamento fuesen salvos y Moisés o Abraham o David fuesen vistos de manera perfecta ante los ojos de Dios. No porque fuesen individuos perfectos, porque eran imperfectos también. Tuvieron sus grandes caídas, terribles caídas. Pero Dios lo veía como perfecto porque veía la rectitud de Cristo imputada en él, la rectitud de Dios imputada en el individuo. Y desde el Antiguo Testamento, desde el pasado, porque Dios desde su visión en la eternidad pasada sabía que todos esos eventos iban a llevarse a cabo y Cristo iba a ser victorioso en la cruz. Así que máxima tranquilidad, máxima confianza en Dios. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos da de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a ser claro para que podamos honrarte, Señor, para poder bendecir tu nombre, Señor, para poder agradecer el maravilloso regalo de la salvación. Gracias, Padre, en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.